Con este vídeo empezamos un nuevo tema. En él vamos a ver cómo son las funciones de JavaScript. Una función es una abstracción que encapsula un código y lo representa por un nombre, tal como muestra este ejemplo de aquí, en el cual definimos una función. Las definiciones siempre empiezan por la palabra reservada function, luego viene el nombre, en este caso myPreferredMovies. Viene entre paréntesis los parámetros que podemos pasar a esta función, que aquí en este ejemplo no se pasa ninguno, y después viene entre corchetes el bloque de código que se encapsula. Esta función se puede ejecutar invocándola por el nombre, como hacemos aquí, que simplemente ponemos el nombre de la película, myPreferredMovies, y el operador paréntesis que permite invocar una función, es decir, ejecutarla. Este código de aquí es el código fuente del fichero que está en el fichero 05function movies.js. Por eso, cuando ejecutamos este fichero fuente, lo que obtenemos es este resultado de aquí. Las primeras instrucciones lo que hacen es definir la función y guardan su código asociado a esa definición, y cuando se invoca lo que se hace es ejecutar dicho código. Por eso al invocarla aquí es cuando se nos muestra esta información, cuáles son mis películas favoritas por la pantalla. La podemos invocar tantas veces como queramos, y tantas veces como se invoque se mostrará este código por la pantalla, esta información, porque se ejecuta este código de aquí. Una función puede recibir parámetros de entrada y además devuelve un valor de retorno, tal y como ilustra la función square, que recibe el parámetro de entrada x, que es este que hemos puesto aquí entre paréntesis, y devuelve el cuadrado de x porque el parámetro de retorno lo define la sentencia return. Return es una instrucción que cuando se ejecuta devuelve la expresión que viene aquí, x por x, es decir, x cuadrado, como valor de retorno de la función, y finaliza la ejecución de la función y vuelve al programa principal. Por eso las funciones se pueden utilizar como abstracciones del valor de retorno dentro de expresiones, de forma que, tal y como hacemos aquí, cuando la invoquemos con 2, lo que representa es el cuadrado de 2, el 4, y aquí representa el cuadrado de 3, el 9. Por eso, cuando ejecutamos este programa, lo que nos devuelve es aquí pues esta especie de tablilla con el cuadrado de 2 y el cuadrado de 3. Las funciones pueden tener varios parámetros de entrada. Hay que ponerlos separados por comas aquí dentro de los paréntesis en la definición, y además la sintaxis tiene que seguir las mismas reglas que las de las variables. Si son nombres mal formados, la ejecución del programa nos dará un error, porque los parámetros de entrada de una función son variables. La única diferencia con las variables es que los parámetros de entrada son solo visibles dentro del bloque de código de la función, es decir, entre este corchete de aquí y este de aquí. Fuera no son visibles. Si utilizase la X fuera, daría un error de ejecución y el programa se interrumpiría. Como son tales funciones, reciben un valor inicial, que es el valor con el cual se invocan, y además el valor puede cambiarse si hacemos la asignación de un nuevo valor a esas funciones. Las funciones siempre tienen que retornar un valor. Si ese valor se define explícitamente a través de una sentencia return, que se ejecuta en un momento determinado y entonces devuelve el valor y finaliza la ejecución de la función, pues devuelven ese valor. Pero si la función finaliza, es decir, llega a final de bloque sin haber ejecutado ninguna sentencia return, entonces como no hemos definido ningún valor explícitamente, pues se devolverá el valor por defecto de algo que no se ha definido, que es undefined. Vamos a jugar un poco con funciones. Para ello abro Sublime, nuestro editor de texto plano recomendado, que nos ahorrará mucho trabajo, como hemos dicho, y al abrirlo veo que se me abre ya con un fichero abierto y un proyecto. Esto es porque Sublime recuerda lo último que estábamos haciendo y vuelve a reinstaurarlo. Aquí puedo simplemente cerrarlo para dejar esto limpio y cerrar esto, pero antes vamos a ver aquí, si yo ahora aquí hago control y clic en un fichero, me salen los comandos que puedo aplicar sobre ese fichero. Además, al seleccionarlo, me ha vuelto a aparecer aquí el fichero. Si yo ahora meto cambios aquí, por ejemplo, voy a poner blanco simplemente, aquí se me pasa la cruz a un punto indicando que hay cambios respecto a lo que está guardado en el disco, porque lo que está en Sublime es diferente de lo que está guardado en el disco. Y si doy a cambiarlo, a guardarlo, perdón, a cerrarlo,
me dice que si lo cierro sin guardar los cambios, si cancelo la operación o si guardo los cambios. Voy a decir que lo cierre sin guardar los cambios porque no quiero guardarlos, era simplemente una demostración que estaba haciendo. Igual que en un fichero puedo sacar las operaciones también sobre la carpeta. Por ejemplo, si hago control clic en Windows o command clic en Mac, entonces me sale este desplegable con las operaciones que puedo hacer. Yo lo que quiero es hacer quitar la carpeta del proyecto. Si le selecciono esto, me desaparece y ya me queda todo el espacio de trabajo limpio. Ahora ya tengo el espacio de trabajo limpio y lo que voy a hacer es arrastrar mi carpeta sobre el espacio de trabajo para que se me abra el proyecto. Entonces se me abre aquí la carpeta completa con todo y lo que tengo es el proyecto sobre el que estoy trabajando. Yo os recomiendo que esta carpeta, que se puede bajar, la podéis bajar de Moodle, os la bajéis, saquéis un backup y la utilicéis para trabajar sobre los cambios como hago yo. Eso es mucho más cómodo y vais a ahorrar mucho trabajo. Bueno, voy a ir a la función que quiero modificar, que es esta de aquí, y voy a ver cómo introduzco cambios. Lo primero es que cómo hago y deshago cuando me equivoco. Por ejemplo, aquí he apretado una tecla y se me mete esto. Esto lo puedo hacer desaparecer con control Z. Con control Z deshace. Si doy control Z 2 veces, deshace los dos últimos cambios. Si ahora quiero volverlo a aparecer, tengo que hacer mayúsculas control Z y me vuelve a aparecer. Y así rehago cambios que he deshecho bajo me he pasado deshaciendo. Aquí lo puedes hacer otra vez con control Z otra vez. Esto es muy útil. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el de seleccionar código para trabajar con copias de trozos de código que tenemos, porque es muy habitual que nosotros trabajemos pues copiando un trozo de código de nuestro programa y rehaciendo algunas pequeñas partes. Por ejemplo, aquí esta función la voy a reutilizar para hacer otra función muy parecida. Entonces lo que hago es seleccionarla. He ido al principio, aquí puedo ir con las flechas o con el puntero, con el ratón, y luego, manteniendo apretado mayúscula, selecciono y se me van poniendo así enfatizadas, digamos, las líneas que he seleccionado, porque he dado la flecha para abajo. Si ahora hago control C, copio lo que está seleccionado al portapapeles. Y si hago control V, lo vuelve a reintroducir sobre la parte que está seleccionada. Por lo tanto, como es lo mismo que he guardado, no me hará nada. Simplemente, al hacer control V, como ocurre ahora, queda deseleccionado. Pero lo tengo guardado en el portapapeles y si hago otro control V, me vuelve a sacar esta función. Aquí voy ahora a transformarla en una función cube que hace el cubo. Esta función multiplica x 3 veces por sí mismo y si hiciese esto ya la tendría. Tendríamos una función a la que se llama cube, cuando se le pasa un x nos devuelve el cubo. En vez de calcular el cubo así, lo voy a calcular con el operador exponente de JavaScript, que es más habitual. Si yo pongo x 2 asteriscos 3, entonces eso es el exponente en las últimas versiones de Java. Lo voy a poner aquí también porque eso es equivalente a poner esto de aquí. Otro aspecto interesante que tener en cuenta es cómo nos comprueba Sublime la sintaxis. JavaScript comprueba muchos aspectos de la sintaxis y nos va indicando cosas. Por ejemplo, ahora, si os fijáis, ha aparecido un subrayado aquí en este corchete y en este, porque ha detectado que estamos dentro de esta zona. Lo mismo que si estoy aquí, entonces estoy entre estos dos corchetes, en este bloque de código y lo detecta. Si yo, por ejemplo, meto aquí un cierra paréntesis, pues se pone en rojo, indica error, porque ese paréntesis no tiene ningún abre paréntesis que le corresponda. Tendría que poner un abre paréntesis aquí para que esto fuese correcto y entonces ya me diría que no hay error sintáctico, aunque queda un poco raro tener un paréntesis, pero no hay error sintáctico. Y me subraya este abre paréntesis con este cierra paréntesis. Lo podría poner aquí también, me pone 2, porque siempre pone 2, y aquí al borrarlo ya se enlaza con este y ya el tema queda correcto, porque están pues mal, la indentación y el estilo no es bonito, pero sintácticamente es correcto. Lo vuelvo a borrar. Si lo pusiese aquí, en cambio, el error seguiría, porque este abre paréntesis está intercalado con estos corchetes, no está anidado dentro de ellos, como estaba cuando estaba puesto aquí en este punto. Y por eso, pues esto no es posible y seguimos teniendo el error.
Bueno, una vez que tengo esto, voy a calcular simplemente, voy a hacer para que esto se calcule aquí bien. Aquí pongo the square of 2, y entonces tengo que, solo pues voy a decir the square and cube of 2 is, y entonces voy a hacer una cosa. Ahora voy a seleccionar este parámetro que he metido aquí en la plantilla de strings con la parte anterior. De esa forma, si hago control C, me he equivocado y he hecho command C, y entonces pues eso en Mac es muy pesado porque aquí hay que unas veces control y otras veces command. Lo que tengo que hacer es control C y luego control V, y entonces me reescribe lo mismo. Pues si vuelvo a hacer otra vez control V, entonces me aparece el mismo texto otra vez. Entonces voy a poner aquí el AND y aquí el cube de 2. Con eso me va a mostrar cuando se ejecute este programa de square and cube of 2 es cuánto es el square y cuánto es el cube de 2. Ahora tengo que cambiar la línea de abajo. Entonces, más fácil que rehacer esta línea, simplemente copiar esta de aquí. Vuelvo a hacer el mismo error en Mac. Hago aquí control C, hago control V, se me copia encima, la copio otra vez y aquí borro esta. La selecciono y doy a borrar y se me desaparece. Y entonces ahora simplemente tengo que cambiar aquí el 2 por 3 y aquí el 2 por 3 y aquí el 2 por 3. Y con esto ya tenemos el programa cambiado con esta nueva funcionalidad. Aquí se me ha puesto un punto desde que he empezado a meter nuevos caracteres, porque esto no está guardado en el disco, esto está guardado solo aquí. Por eso conviene guardarlo con control S lo guardamos y entonces automáticamente pasa esto punto gordo a una X, indicando que los cambios que hemos hecho ya están guardados en el disco. Y entonces podemos incluso borrar esto de aquí, no os pasa nada. Ahora vamos a ejecutarlo, hago cd, abro el terminal de comandos, que se abre en el home, cambio al desktop ejemplos, que es esta carpeta que tenemos aquí, le doy autocompleto con el tabulador, entro y hago un cat, este era el ejemplo 06, le doy, veo que ya es el código de la función, el cat me muestra simplemente el código fuente con la función cubo, y aquí lo ejecuto node 06 y veo que ya se ejecuta bien y me muestra square and cube of 2 is 4 and 8 y square and cube of 3 is 9 and 27. Como ya hemos comentado, una función puede tener varios parámetros. Algo que ilustramos aquí con la función greet, a la que pasamos el parámetro greeting y person, y lo que retorna es simplemente un saludo. Compone el string que le pasemos en greeting con el nombre de la persona y luego añade el texto how are you. Por eso esta función, si hacemos greet good morning Peter, nos devolverá good morning Peter, how are you. Y si hacemos greet hi Peter, pues nos dirá hi Peter, how are you. Y así podríamos ir componiendo los saludos que quisiésemos. Las funciones son muy flexibles, como veremos en el uso que hagamos en los temas futuros, y permiten abstraer y organizar los programas de una forma mucho más clara y concisa, y por eso hay que tratarlas de utilizar siempre que se pueda, porque aumentan mucho la legibilidad de los programas que construimos. Y con esto acabamos esta pequeña introducción a las funciones.